Hola a todos, hoy quiero que hablemos de un tema muy importante y es que cuando desarrollamos un sistema de clasificación seguramente nos preguntamos qué tan bueno es nuestro clasificador y queremos evaluar su desempeño. Para eso entonces existen una serie de métricas o de parámetros que podemos calcular de nuestro clasificador que nos van a dar cuenta de ese desempeño de nuestro sistema de clasificación. Y esas métricas se basan principalmente en el cálculo de lo que llamamos la matriz de confusión. Entonces, en este video vamos a hacer dos cosas rápidamente. En la primera parte del video quiero que abordemos cómo interpretar esta matriz de confusión y cómo se construye, y a partir de ella cómo se calculan los parámetros. Estos son algunos parámetros de desempeño de la red, como precisión, recall, que es, también se suele llamarse sensitividad, y F1 score. Y en la segunda parte del video veremos cómo hacer estos cálculos en código. ¿Qué necesitamos para estimar la matriz de confusión? Básicamente necesitamos el modelo ya entrenado. Si ustedes recuerdan, en esta serie de videos, en el video anterior entrenamos un sistema de clasificación de aves. Si no lo han visto, en la descripción del video se encuentra el enlace. Entonces ya tenemos nuestro modelo entrenado. ¿Y qué más necesitamos? Un conjunto de datos de pruebas. Con esos dos elementos podemos construir esta matriz de confusión, y a partir de esta matriz de confusión podemos calcular los parámetros de desempeño de nuestro sistema de clasificación. Entonces veamos eso. Bien, una matriz de confusión luce como esta matriz, en donde en la diagonal principal se encuentran las evaluaciones correctas. Si ustedes se fijan en este eje, los elementos de este eje son las clases de nuestros elementos de interés. Entonces, en un sistema de 10 clases la matriz será de 10 por 10, en un sistema de 2 clases será de 2 por 2, y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos 10 clases, vamos a tener los 10 nombres que están aquí, son los mismos de acá. Miren, esta especie africana, que es el primer elemento de aquí, es el primer elemento de acá. Y entonces en la diagonal principal se van a encontrar las predicciones correctas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo de esta especie 5 predicciones fueron correctas. A eso le vamos a llamar verdadero positivo, ¿vale? Verdaderos negativos serían todos los demás. Es decir, si estamos en esta clase, todas las evaluaciones que no corresponden a esta clase pero que son correctas, los vamos a llamar verdaderos negativos, ¿vale? Es decir, positivo se va a referir si estamos en la clase de interés, y negativo si estamos en las otras clases, y verdadero si se hizo la evaluación correctamente, y falso si se hizo incorrectamente, ¿vale? Entonces, como les decía, en la diagonal principal encontramos las evaluaciones correctas de cada una de las clases. Pero también tenemos falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué son falsos positivos? Son aquellas evaluaciones que se asignaron a una clase, pero que no corresponden a esa clase. Por ejemplo, para esta clase de aquí se asignó esta imagen como si fuera esta clase. Miren que estamos en el eje de las predicciones. Entonces yo me ubico a lo largo de este eje, me ubico a lo largo de esta columna, y entonces en esta columna tengo que de esta especie se clasificaron 1 más 5, 6 más 1, 7 imágenes, pero de esas 7 imágenes 5 eran verdaderas positivas, es decir, de verdad pertenecían a esa especie. Pero miren que por acá tenemos una que se clasificó como esta especie pero no era de esta especie. A eso le llamamos falso positivo, porque lo clasifica como positivo, como si fuera de la especie, pero es falso porque no, en realidad no lo es. ¿Y qué es falso negativo? Falso negativo, vamos a hacer lo mismo pero en el sentido horizontal. Es decir, por ejemplo, en esta clase, un falso negativo, ¿qué quiere decir? Que se clasificó como negativo para esta clase. Miren estos dos elementos de aquí, este uno de aquí y este uno de acá. Se clasificó como negativo para esta clase, para la clase American Red Star. Se clasificó como negativo, pero de verdad sí pertenecían a la clase.
porque recuerden, en este eje tenemos los valores reales. Si ustedes suman todos los números a lo largo para cada fila a lo largo de las columnas, van a encontrar que el número total es el número de elementos o de imágenes de esa clase en ese conjunto de datos de prueba. Entonces, 1, 2 y 3, 5, teníamos 5 imágenes de esta clase, y de esas 5 imágenes se clasificaron 3 correctamente en esa clase y 2 más se clasificaron en clases diferentes. Y estos 2 serían entonces falsos negativos. Es decir, falsos positivos y falsos negativos corresponden a evaluaciones incorrectas. Bien. Y a partir entonces de esos valores y de esas variables podemos calcular algunos parámetros de desempeño, como estos 4 que les traje aquí: precisión, recall, F1 score y accuracy. Normalmente estos parámetros suelen usarse para comparar el desempeño entre redes, o para saber si nuestro clasificador pues tiene un buen comportamiento o un mal comportamiento. Un clasificador para cierta clase puede tener una alta precisión y un bajo recall, o viceversa. F1 score es una construcción que se hace a partir de precisión y recall. Y a esto se le llama, esto es un promedio armónico, ¿vale? Es un promedio, pero no es el promedio convencional, porque básicamente este promedio favorece los valores bajos. Por ejemplo, si yo tengo una precisión muy alta, cercana a 100% o a 1, y un recall muy bajo, este valor va a ser muy bajo, es decir, va a favorecer el valor bajo. Si yo tengo, por ejemplo, una precisión de 100 y un recall de 0 en los extremos, pues el F1 score será 0, iría al extremo bajo. Si yo hago el promedio aritmético normal y tengo precisión 100 y recall 0, pues el promedio de los dos será 50%. El F1 score lo envía a 0. Como les digo, favorece los valores bajos. Pero ¿qué es precisión y qué es recall? Si ustedes se fijan, por ejemplo, para esta clase de aquí, American Red Star, el valor de precisión va a ser el verdadero positivo, es decir, el valor que está en la diagonal, 3, sobre la suma de verdadero positivo más falso positivo. Entonces, 3 sobre 3 más los falsos positivos, habíamos dicho que los encontramos en el mismo eje, ¿vale? O en la misma columna. Y no hay ningún falso positivo para esta clase, es decir, que nos quedaría 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 es 1, es decir, que la precisión sería el 100% para esta clase particular. Ahora veamos, para esa misma clase, ¿cuánto valdría recall? Recall es el verdadero positivo, que es 3, sobre verdadero positivo, que es 3, más falsos negativos. El falso negativo, recuerden, es la suma de los elementos que se encuentran en la misma fila. Entonces sería 3 sobre 3 más 2, es decir, 3 quintos. Y 3 quintos es el 60%, o 0.6. Entonces, este sistema o este clasificador para esta clase particular tiene una precisión de 100, pero un recall de 60. ¿Y cómo entonces saber qué parámetro escoger para un clasificador particular? Es decir, elijo un clasificador que tiene alta precisión o uno que tiene alto recall. Pues eso depende de la aplicación particular. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, un clasificador que para esta clase no tenga falsos positivos, o los falsos positivos sean mínimos, pues entonces elegiré el clasificador que me brinde mayor precisión. ¿Qué quiere decir que los falsos positivos sean mínimos? Que imágenes que no pertenezcan a esta clase no las asigne a esta clase, ¿vale? Porque eso sería un falso positivo. Por ejemplo, si llega una imagen de esta especie, American Cut, que es de esta especie, y me la asigna a esta clase particular, pues ese será un falso positivo. Entonces aquí el clasificador que me minimice los falsos positivos para esta especie sería el que yo escogería. Pero si por lo contrario yo necesito un sistema que me minimice los falsos negativos. ¿Qué quiere decir los falsos negativos?
que de todas las imágenes de una especie, por ejemplo, de esta especie, de las 5 imágenes que hay en el dataset de pruebas para esta especie, pues que me asigne la mayoría de imágenes a la especie que corresponde y que no asigne esas imágenes a especies diferentes. Eso tendría un mayor recall, ¿vale? Y si queremos combinar estos dos parámetros, entonces podríamos usar el F1 score, que es el promedio armónico de esos dos parámetros. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en aplicaciones de salud, digamos evaluando imágenes diagnósticas, pues posiblemente nos interese mantener más bajos los falsos negativos, es decir, un diagnóstico en donde le digamos al paciente no tiene la enfermedad cuando de verdad la tiene, ¿cierto? Y tal vez no nos importe tanto o no sea tan crítico tener falsos positivos, es decir, tiene la enfermedad cuando en realidad no la tiene, porque si es un sistema de clasificación como apoyo a la medida diagnóstica, pues habrán otros elementos que podrán, digamos, resolver el asunto de los falsos positivos. Pero un falso negativo sería muy grave, porque decirle a una persona que está sana, digamos, en principio, cuando en realidad está enferma, pues puede ser más costoso. Entonces, como les digo, esto depende de la aplicación. Y el accuracy es como una medida global de todo el sistema, ¿vale? Porque estos valores, precisión, recall y F1 score, se calculan por clase, es decir, cada clase tiene asociada un valor de desempeño, y entonces pueden haber clases que a mí me interesen más o puede que yo use un clasificador para unas especies y otro para otras, otra inteligencia artificial. Bien, entonces estos tres se calculan por cada clase, es decir, yo tendría 10 parámetros de precisión, 10 de recall y 10 de F1 score. Pero la accuracy es un parámetro global de todo el clasificador. Y básicamente es los valores positivos y negativos verdaderos sobre la suma de los valores positivos, negativos, verdaderos y falsos. Eso en resumen, ¿qué es? Con la matriz de confusión ya es muy fácil. Es la suma de los valores de la diagonal principal sobre la suma total de todos los valores. En este caso, nuestro dataset de prueba es de 50 y la suma de esta diagonal nos da 47. Entonces, 47 sobre 50 sería el accuracy, ya sea en valor decimal o en valor porcentual. Miren, y si volvemos aquí al código donde calculamos esos parámetros, pues vamos a ver que, por ejemplo, como les comentaba, para esta clase, para esta especie que sería la última, la etiqueta 9, esta especie tiene una precisión del 100%, ¿cierto? Y un recall del 60%. ¿Por qué tiene precisión de 100%? Porque no tiene falsos positivos. ¿Y por qué el recall es tan bajito? Porque tiene muchos falsos negativos. De 5, 2 fueron falsos negativos. Miren que estos valores de aquí tienen precisión y recall 100%. ¿Por qué? Porque no tienen ni falsos positivos, por ejemplo para esta especie, ni falsos positivos ni falsos negativos. Y el accuracy es un valor global, que es 0,94, que es, como les decía, 47, que es la suma de la diagonal principal sobre todos los datos o todas las imágenes, que son 50, como veíamos aquí. 50 imágenes de 10 clases. Y eso da precisamente 0,94 o 94%. Bien, ahora que ya tenemos clara cómo se construye esa matriz de confusión y cómo se lee y cómo se calculan estos parámetros, veamos cómo se hacen esos cálculos en código. Hasta el video anterior habíamos entrenado una red convolucional para hacer la clasificación de aves, ¿cierto? Y llegamos hasta aquí. Yo he documentado un poquito el código, en el repositorio lo encuentran, y no habíamos visto cómo grabar nuestro modelo, ¿vale? Nosotros habíamos entrenado el modelo, lo habíamos probado con algunas imágenes, vimos que efectivamente hacía la clasificación correctamente, pero es muy importante salvar ese modelo y grabarlo en el disco. ¿Cómo se hace? El nombre del modelo, ¿vale? .save y entre comillas el path donde se va a guardar con el nombre y la extensión. En este caso, pues como lo quiero guardar en la misma carpeta, pues no le pongo un path adicional. Y el nombre que le estoy asignando es modelo _piso bgg16.h5. Si vamos a nuestra carpeta, de trabajo, por aquí van a ver que el modelo ya se encuentra
guardado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a cargar ese modelo y a calcular entonces esa matriz de confusión y esas métricas. Entonces vamos a abrir una terminal de Anaconda. Voy a ir a mi carpeta de trabajo. Voy a activar mi entorno y finalmente voy a ejecutar Jupyter Notebook. Como es de costumbre, entonces en el repositorio encontrarán el código que vamos a usar para estos cálculos. Lo llamé Confusion Matrix. Muy bien, entonces en nuestra carpeta voy a crear un nuevo documento. Lo podrían trabajar en el mismo que veníamos trabajando, pero quiero hacerlo en uno nuevo para que vean que efectivamente solo necesitamos el modelo y la carpeta de pruebas para construir esa matriz de confusión. Bueno, voy a llamarlo igual, Confusion Matrix. Muy bien, ¿y qué necesitamos? Primero, importar las librerías. ¿Qué librerías aquí son importantes? sklearn, que tiene un paquete que nos permite, unos paquetes que nos permiten calcular esas métricas. Podríamos calcular cada uno de esos parámetros, miren, F1 score, precision recall, por separado, o podemos usar una función que nos calcula, digamos, el compilado de todas esas métricas. Un paquete para poder ver la matriz de confusión en la interfaz gráfica. Este de aquí es para cargar el modelo que hemos grabado y el generador de imágenes para cargar las imágenes de prueba. Bueno, además de Numpy. Bien, seguimos con los parámetros que habíamos definido antes para el entrenamiento, que era básicamente el tamaño de imágenes y el batch size. Obviamente que ya no vamos a entrenar, pero para el generador de imágenes necesitamos especificarles el tamaño de las imágenes. Vamos a definir las etiquetas de nuestras clases para que cuando nos imprima la matriz de confusión ponga las etiquetas en la matriz. ¿Vale? Entonces cada una de estas son los nombres de cada una de las clases. Recuerden que nosotros teníamos en la carpeta dataset, voy a abrir la de test, teníamos para cada una de las clases o para cada una de las especies de aves una carpeta. Bien, entonces aquí está la lista con los nombres. Luego vamos a cargar los datos. Estos son los datos de test. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definirle el path donde están los datos de prueba. Vamos a llamar generador de imágenes y luego vamos a asignarle ese path. Vamos a decirle el tamaño de las imágenes que vamos a recibir, el batch size, el tipo de clases que es categórica, y esto es importante, es para que no nos desordene o no nos ponga de forma aleatoria el dataset, para que lo cargue en orden. Bien, y una vez hemos hecho eso, vamos a cargar el modelo y hacer la predicción. Miren, hasta aquí. Aquí vamos a cargar el modelo, lo llamamos model bgg16.h5, lo guardamos aquí y hacemos la predicción. Entonces, el nombre del modelo, predict generator, y le pasamos el generador que acabamos de construir. Y con eso entonces ya tenemos las predicciones. Vamos a tomar, recuerden que predicciones va a contener un valor de probabilidad para cada clase. Entonces aquí tomamos el valor máximo. Y ese valor máximo pues corresponderá a la clase más probable. Y los valores reales pues van a ser básicamente los del dataset de pruebas, las clases del dataset de pruebas. Quiero correr hasta aquí para mostrarles que tienen, aquí nos dice encontrado 50 imágenes en 10 clases. Quiero mostrarles que tienen estas variables. Miren que si imprimimos predictions van a encontrar
entonces un conjunto de listas en donde para cada una de las imágenes evaluadas, el sistema nos da la probabilidad, digamos, de que pertenezca a cada clase. Entonces esta lista va a tener 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Si tomamos el valor más alto de estos 10 elementos, vamos a obtener entonces el índice de la clase para la cual la probabilidad es mayor. Si imprimimos precisamente ya eso, las predicciones, entonces nos va a decir que para la primera imagen la clase más probable es la 0, es decir, la 0 sería esta especie o este tipo de ave. Igual para las 5 primeras, como están en orden, pues van a ser las 5 primeras 0, las 5 siguientes 1 y así sucesivamente. Y Y real pues va a tener del dataset cuáles son las clases reales. Entonces, con las clases reales y las clases de la predicción vamos a construir la matriz de confusión. Entonces vamos por aquí. Aquí podemos construir la matriz de confusión. Para la matriz de confusión le vamos a pasar las salidas reales y las de la predicción. Y nos va a construir entonces una matriz en donde en este eje vamos a tener las predicciones, en este las clases reales, y como les contaba, en la diagonal principal van a estar las evaluaciones realizadas correctamente. ¿Qué es lo ideal? Que todos los valores sean 0 y los valores de la diagonal principal sean máximos. Ese sería el caso ideal. Bien, y a partir de esos valores podemos calcular las métricas, un reporte de las métricas. Le vamos a pasar también Y real, Y de la predicción, le estoy diciendo que me imprima eso con 4 dígitos, y el sistema nos va a imprimir precisión, recall, F1 score, la cantidad de imágenes para cada una de las clases. Y finalmente nos va a dar un valor general del accuracy. ¿Vale? Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, tenemos que para estas clases la precisión y recall es máximo. Tenemos por aquí algunas clases para las cuales la precisión no es alta, pues no es máxima, pero el recall sí. Y en particular el caso que les mostraba al principio de esta última clase, en donde tiene una precisión del 100%. ¿Por qué? Porque no tiene falsos positivos. Miren que en la columna hay ceros, solo ceros. Pero tiene un recall bajito del 60% porque tiene falsos negativos. Es decir, imágenes que correspondían a esta clase las clasificó en otras clases. Bien, eso es todo por ahora. Espero que sirva la explicación. Es muy importante a veces no solamente quedarnos con que el sistema clasifica y ya, sino que tengamos unas métricas estadísticas de comparación para que podamos evaluar ese desempeño de nuestro clasificador.